Según diversos estudios, el principal problema ambiental de Chile en los próximos años será el riesgo de desabastecimiento de agua en las grandes ciudades. Yo le pregunto a las minerías, ¿qué medio ambiente cuidan? ¿Qué están cuidando? Lo han destruido. Se han llevado el principal elemento para la vida, que es el agua. Si no se toma una alternativa, van a haber muchas zonas en las cuales va a ser imposible sacar agua. Pero ya hay una ciudad que parece estar sentenciada y sus habitantes son las víctimas. Este es un video grabado en la ciudad de Copiapó. Grafica lo que ocurre habitualmente. Sale agua sucia. Copiapó se ha vuelto el ejemplo más claro de la pugna por los derechos de agua. ¿Por qué una empresa está dispuesta a pagar miles de dólares por un litro por segundo de este líquido? La situación de Copiapó es una situación que se debe a la estupidez humana, porque se concedieron muchos más derechos de aprovechamiento de agua que lo que en realidad existía. Es muy difícil dejar conforme todo el mundo. ¿Qué pasa realmente con el agua en esta ciudad? ¿Cómo es la calidad del líquido elemento que queda para el consumo humano? ¿El agua ha provocado algunos problemas de salud en los alumnos? Me da la guata cuando tomo agua. Mira, esa cosa blanca es una piedra. La guerra del agua. No, todavía no pasa nada con el agua. Se pasaron ya, pues todos los días la están cortando. Mira, y no dejé ni agua porque pensaban que no la iban a cortar los niños. Después había ese agua en el bidón para poner para tomar. Menos mal que había dejado un poco de agua acá en el leche para el desayuno. El otro día, 2 días se cortó el agua, ¿Sí? Esperando la cuestión del agua. Tuve que bañarme al trabajo. Las mayores rabias que pasa Irma a sus 47 años son por culpa de esta rutina, de tener que enfrentar estos problemas con más frecuencia de lo que le gustaría. Mira, las 7:20 van a ser, recién viene llegando al agua. Y marido tuvo que irse a trabajar sin bañarse, porque a la horita que viene llegando el agua. Irma, por este servicio, paga uno de los precios más caros de Chile. El mismo metro cúbico que en Santiago cuesta 286 pesos, en Copiapó cuesta 415. No contestan. Están durmiendo los niños. Bienvenidos a Agua, señal. Su llamada está siendo transferida a un ejecutivo telefónico. Para mejorar la calidad de atención, esta llamada podría ser grabada. All surgical busy now. Please try your call again later. ¿Qué le voy a entender? Opta por dejar el teléfono e irse a acumular algo de agua. No la vaya a pillar desprevenida otro corte. Debe tener suficiente para su marido, hijo, nuera y nieto. A ella no le alcanza el presupuesto para comprar agua embotellada. Ven a disfrutar de nuestras últimas novedades y promociones pensadas para ti. La primera peluquería con agua purificada para que tu cabello tenga más brillo y suavidad. Y es que el agua copiapina ni siquiera pasa la prueba para algo tan simple como es lavarse el pelo. Con tan seco que tengo el pelo, con esta cuestión de agua tan mala el agua. Mira el pelo. Y eso. Aunque se eche cuantos bálsamos en la cabeza, uno igual. Este es el último que compré, ¿ya? Lleva como 3 meses, 4 meses. No duran por el sarro. El agua trae mucho sarro. Aquí se ve el sarro como está pegado. ¿Te fijas cómo se acumula el sarro aquí en la ducha? También hay que hacer mantención de la ducha. Hay que estarlas lavando. Mira, metiéndole agujita de repente para que salga el agua. Electrodomésticos inservibles en un par de semanas. El agua los corroe y se acumulan en las casas como advertencia de que algo raro pasa con este líquido copiapino. Yo preocupaciones por la salud de mi familia, de los niños, de la comunidad en general. Lo que le ha afectado, que puede afectar esta agua tan mala que estamos tomando ahora. Pero se aburrió. A partir de hoy, Irma se sumará a las múltiples protestas que hay en Copiapó para reclamar en contra del agua. Aunque ese recurso cubre gran parte de la superficie de nuestro planeta, el 97% es salada y solo el 3% restante es dulce. Pero como la mayoría están glaciares, apenas el 1% está disponible para el consumo humano y se está agotando. Parece una realidad muy alejada a la nuestra, pero lo cierto es que acá en Chile, la tierra también se resquebraja.
Este es el paisaje que rodea la ciudad de Copiapó, nada menos que el desierto más árido del mundo. Así se explica que una de las preocupaciones que inquieta a los copiapinos tenga cierta lógica, que si se llega a acabar el agua en ese valle, ese oasis pueda convertirse en un desierto tan seco como este. En Copiapó el agua se acaba rápidamente. Según los más pesimistas, no quedan muchos años de ese recurso para el consumo de la población. Si nosotros seguimos ese ritmo y además se ponen hoy día a ocuparse todos los derechos de agua, nosotros no tendríamos agua de aquí a los próximos 2 años. Nos quedaríamos sin agua. Yo creo no más de 3 años más, ahí van a llegar a un nivel pero muy bajos de las napas y ya no hay más, no hay vuelta al fondo. Según un estudio del DICTUC, no se agota por la falta de lluvias, sino porque se está extrayendo más de la que se recarga naturalmente. Y los copiapinos están preocupados porque sus primeros efectos ya se advierten. Esta es una imagen que se está repitiendo cada vez con más frecuencia en Copiapó. Protestas porque la gente está molesta por la calidad del líquido que sale de sus llaves. Incluso llegan hasta las oficinas de la sanitaria armados de electrodomésticos en mal estado para reclamar por el agua que consumen. Este Facebook del concejal Cristian Guzmán es algo así como el muro de los lamentos de los copiapinos, donde descargan la ira cada vez que desde la llave solo ocurren dramas. Este es un video grabado en la ciudad de Copiapó, en el sector centro de la ciudad de Copiapó. Grafica lo que ocurre habitualmente en la ciudad de Copiapó, que sale agua sucia. Yo estoy dando cuenta que agua sucia sale luego de cada corte. Y como nos cortan todos los días, yo debo presumir que todos los días sale agua sucia, solo que yo no recibo las denuncias. Los residuos que quedan son evidentes. A tanto llega el temor que la mayoría de los habitantes de Copiapó, sin importar su nivel socioeconómico, consume solo agua embotellada. Todo sea por hacerle el quite a la de la llave. El agua es demasiado mala aquí en Copiapó. Tenemos problemas con el té. Uno tiene que echarle saborizante para poder tomarla diariamente. Yo creo que aquí en la tercera región toda la gente tiene que tener cálculo, porque mi cuñada ya es segunda vez que se operó de los riñones por el asunto de los cálculos. Sí. Y nosotros siempre hemos pensado que ha sido por el agua. Yo también soy operada de la vesícula, casi todos de mi familia son operados de vesícula y tienen problemas de cálculo, porque yo pienso que es el agua acá. No hay quien se trague el agua copiapina, ni siquiera los colegios. Este es un establecimiento público donde los padres debieron ponerse de acuerdo en una cuota mensual de 2.000 pesos por alumno para comprarle agua embotellada a sus hijos. El agua a veces ha provocado algunos problemas de salud en los alumnos y es por seguridad y por la seguridad de los padres se ha optado por tener este tipo de agua para el consumo de los niños. Te lo hacen mal por la guata. Algunas veces sale media loma. Un olor así. Sí, hediondo. Tiene otro olor y me da la guata cuando tomo agua. Por eso me gusta el agua que trae en bidón. Yo no soy de acá, pero en Valparaíso el agua tiene otro sabor. ¿Sí? Me empieza a doler la guata y a veces me enfermo, no puedo venir a la escuela. A los 19 años se le diagnosticó a Alejandra su primer cálculo. A los 23, el segundo. Un dolor que yo no soporto, yo por mí me tirara a la cama y en el suelo me revolcaría en todos lados por el dolor que me da. ¿Por qué Alejandra debe soportar una enfermedad que habitualmente no se presenta en pacientes tan jóvenes? Ella tiene una teoría. Que para mí el agua, si todos me dicen no, si el agua. Ahora se prepara para una intervención que la libere de ese intenso dolor, mientras observa con angustia cómo su hijo consume la misma agua a la que ella tanto teme, porque el presupuesto no alcanza para comprar de la purificada. Que bueno, por ser maestra tiene que tomar agua de la llave y por donde viene siempre va el agua de la llave las personas que no tienen recursos para comprar los bidones. ¿Puede ser el agua potable dañina para la salud? En el hospital de Copiapó, el médico jefe de urología hacía rato que se formulaba la misma pregunta. Se ve que hay una dilatación tanto en el riñón izquierdo como en el riñón derecho. Y aparece tu útero, ¿ya? Y aparece ahí, mira.
una cosa blanca. Esa cosa blanca es una piedra. Y yo te puedo decir al tiro que esa piedra mide 8 milímetros. Pero, a sorpresa nuestra, aparece otra piedra al otro lado. Y exactamente son 6 milímetros y tanto. O sea, tampoco tiene posibilidad de salir fácilmente. ¿Es normal que yo, de mi edad de 23 años, tenga 2 cálculos en ambos riñones? Es absolutamente infrecuente que una persona a tu edad tenga 2 cálculos en la vía urinaria. El doctor Navarro llegó hace 4 años desde Santiago y a lo que más le costó acostumbrarse fue al agua. No demoró mucho en vincularlo con la gran cantidad de pacientes que atendía por cálculos. En la zona incluso se han registrado 4 casos en niños. La gran cantidad de sustancias calcáreas, la gran cantidad de sulfatos que puede tener el contenido del agua potable hacen pensar de que esto lo podemos perfectamente asociar a enfermedades de carácter urológico, específicamente a la producción y génesis de cálculos en la vía urinaria. Para el doctor Navarro, esta preocupación ya se transformó en algo personal. Estos años se ha dedicado a acumular y analizar estadísticas sobre la recurrencia de esta patología en los copiapinos, técnicamente llamada litiasis, e incluso ha publicado artículos al respecto. Es más, consiguió para esta ciudad la única máquina para eliminar cálculos vía láser que existe en el sistema público chileno. La tasa nuestra calculada de incidencia es la más alta del país y está duplicando al promedio nacional. En la región de Atacama, según los datos del doctor Navarro, la tasa de incidencia es de un 5 a un 12%, bastante más de lo que se registra en el resto de Chile, donde no se supera el 7%. Es una cifra ya que se está disparando. ¿Qué está provocando todos estos problemas en el agua copiapina? Una de las teorías es que se extrae desde napas muy profundas, por lo tanto vienen cargadas de materiales. Más abajo tiene mayor cantidad de sal, pero es una pauta general. Depende también de la profundidad y podría ser que abajo sale un poquito más contaminado con otros contaminantes. A medida que uno se acerca al mar, el agua empieza a tener más cloruro y peor calidad. A medida que uno se profundiza también en la napa, también se empeora la calidad del agua. Y cada vez se extrae de sectores más profundos, porque el agua en Copiapó se agota. ¿Cuánta queda? Se lo preguntamos a este ingeniero de la Católica, quien encabezó una de las investigaciones más exhaustivas que existe sobre este problema. Y de aquí a unos 10 años, si no se toma una alternativa, van a haber muchas zonas en las cuales va a ser imposible sacar agua. Que el agua se acabe en una ciudad, que al abrir la llave no salga nada, ¿podría ocurrir algo así en nuestro país? El problema en Copiapó se explica de manera simple. En esa ciudad, la cuenta corriente se está quedando sin fondos al extraerse más agua de la que se recarga. A eso se agrega la conclusión del Banco Mundial de que una persona anualmente. Esto es por sobre la media internacional, pero al ver el detalle, el escenario cambia dramáticamente. Desde Santiago al norte, la cifra desciende a 800 metros cúbicos por persona. Este es Copiapó, el lugar donde la gente teme a beber el líquido que sale de sus llaves, donde 1 litro por segundo puede llegar a costar $60.000, donde se pelean hasta por las aguas servidas, donde alguna vez corrió un río. Se puede ver la vegetación que hay acá en torno a la profundidad. Claro, la profundidad. La profundidad, usted puede divisar la profundidad donde me llega y la fuerza que tiene el agua. Ahí me llegaba a la cintura el agua y tenía como 10 metros más o menos de ancho el agua. Por aquí corría el río. Habían peces, estaba todo esto verdecito antes. Habían álamos. Si todo esto era muy bonito, estaba todo muy cambiado como está ahora. ¿Y venía gente de todos lados? Sí, hay gente que se venía a acampar acá. Acampaba y se preocupaba de mantenerse todo el tiempo de veraneando aquí. Pues se empezaron a secar los árboles, la vegetación y empezó a morir todo el entorno. Da mucha pena porque uno dice, ¿qué espera para los niños de uno? Si uno vivió cuando estaba todo esto verde y ahora lo ve seco, ¿qué le irá a quedar a los hijos de uno? En 2004 ya no pasó más agua y muchos niños que nacieron en el 2004 y posteriormente se encuentran con que nosotros seguimos llamándole al lecho seco río, al sector. Bueno,
esta es una foto que muestra el curso del río cayendo y a nosotros jugando, como te contaba, en ese paseo familiar. Es triste porque aparte de haber sido una parte como del paisaje de la vida de todos nosotros, pero también como una preocupación de qué iba a pasar acá con el futuro. No es fácil el camino para el agua a medida que desciende desde la cordillera. En los sectores altos, 28 mineras aprovechan este líquido más puro para sus faenas. Un poco más abajo, las grandes agrícolas la utilizan para regar sus extensos terrenos cultivados. Así, la que llega abajo y se extrae para consumo humano es poca y precisamente de napas cada vez más profundas, por lo tanto de más mala calidad. Y aunque en julio en Copiapó llovió después de 14 años, no fue suficiente. 30 milímetros, hay que siempre imaginarse, son 3 centímetros que corrieron y para rellenar nuevamente las napas necesitamos mucho más, ¿no? Angelo tiene que pelear día a día contra la escasez de agua. Cada vez reduce más sus áreas de cultivo. Él no exporta, surte de frutas y verduras a los supermercados locales. Y si la cosa sigue así, los precios obviamente aumentarán. El recurso hídrico acá, ni las autoridades, ni la minería, ni la agricultura lo cuidó. Esto en Copiapó ya es un momento crítico que si yo te estoy hablando que hace 20 años atrás, yo en mi parcela acá en el pueblo de San Fernando, sacaba agua a 35 metros, y hoy día, el año pasado, el 2010, hice un pozo a 110 metros y no saqué 1 litro de agua. La situación de Copiapó es una situación que se debe no a monopolio, sino que se debe a la estupidez humana, porque se concedieron muchos más derechos de aprovechamiento de agua que lo que en realidad existían. En la década del 90, la Dirección General de Aguas, la encargada de administrar ese recurso, entregó 4 veces más derechos de los disponibles en Copiapó, gratuitamente y a perpetuidad, como lo establece nuestro Código de Aguas. Detectamos este sobreotorgamiento y eso llevó a que tomáramos una decisión en forma inmediata, que fue cancelar o suspender el otorgamiento de derechos de aguas subterráneas definitivo para no volver a tener este problema del sobreotorgamiento. Pero el Estado no puede corregir esa sobreentrega a menos que compre esos derechos que entregó a privados, y en Copiapó eso puede costar varios millones de dólares. Es un bien económico, según el Código de Aguas de 1981. Y cuando los extranjeros vienen a Chile, los abogados, los expertos en agua, y ven nuestro sistema, pero si nos miran como... porque es el sistema más ultraliberal que hay en el mundo. Por lo tanto, es un bien como un bien raíz, que lo puedes transferir, vender, prestar, regalar, heredar, hacer lo que tú quieras. Hasta hace 16 años, el Estado era el dueño de aproximadamente la mitad de los derechos de agua del país. En el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, todo esto cambió cuando empezó la venta de este recurso a las sanitarias, proceso que continuó Ricardo Lagos y sigue hasta estos días, cuando a mediados de este año el actual gobierno vendió las acciones que Corfo mantenía en Aguas Andinas. En este momento la situación es tan grave que creo que el Estado no tendría dinero suficiente como para expropiar los derechos de agua que hay en el país. Hay un código de aguas que hace legal lo que en cualquier parte del mundo es ilegal. Eso es lo que es impresionante. ¿Cómo puede ser legal de que no se priorice el agua para el uso humano? En cantidad, en calidad y en tiempo. Las actuales autoridades defienden la normativa vigente. La discusión se ha ideologizado. La administración de los recursos hídricos debe ser técnica. El Código de Aguas del año 81 tiene todas las herramientas para administrar y para otorgar derechos en forma sustentable. Con la misma ley que se sobreotorgaron los derechos, hoy día no se ha sobreotorgado un derecho porque no hemos hecho cargo del tema de la sustentabilidad. ¿Quiénes son los que gastan más agua en Copiapó? El DICTUC en el 2010 determinó que el sector minero utiliza un 19,8% de agua a diferencia de la agricultura, que usa el triple para riego. El agua potable se queda con el 20,6% del total. Sorprende cómo los cultivos y parras de las grandes agrícolas, en una zona en la que falta el agua, se encaraman por los cerros.
Este es el tipo de contrastes que caracteriza al Valle de Copiapó. Lo verde de la vegetación, de la producción agrícola, tratando de ganarle terreno a la sequedad y aridez de los cerros. El problema es que mantener lo verde se está volviendo una lucha difícil por culpa de la escasez de agua. Y es que los copiapinos han sido testigos de cómo sus ríos y sus vertientes se han ido secando irremediablemente. Hay agua de mejor calidad en este valle, pero los copiapinos no tienen acceso a ella. El agua, mientras más arriba en la cordillera, cumple la norma chilena de agua potable, y traerla significa una aducción tremenda, que para traer más o menos 1000 litros por segundo o un poco más, y los costos que eso significa hacen que la cuenta sea impagable. En cambio, esa agua más pura se utiliza para este tipo de faenas. Vemos imágenes del uso que hace la minera Candelaria de este escaso recurso en las distintas etapas del procesamiento del mineral. La solución para el Ceremi de Minería de Atacama pasa por desalinizar el agua, pero no para usarla en estas faenas, sino dejarla para el consumo humano. La razón, la población está más cerca del océano que las mineras, transportarla saldría muy caro para las empresas. Pero también las ganancias que tienen las mineras son altas. Pero yo se lo planteo de otra forma. ¿Por qué ahogar la rentabilidad o el negocio de una de las actividades económicas más sustentables que tiene el país, multiplicando uno de sus costos fundamentales por 6 veces? Porque la gente está con el riesgo de que se acabe el agua para consumo humano. ¿Qué es lo que se ha advertido acá en Copiapó? No, lo que yo tengo una cosa muy segura. El agua para consumo humano nunca va a faltar. Pero pues ese agua se acaba. Si el agua del acuífero es finita. El acuífero tiene un volumen de agua que si no uno no lo rellena, no tiene cómo seguir sacando. No genera agua el acuífero. Si en Copiapó la calidad del agua, digamos, no es de las mejores, sin duda debe corresponder a que el funcionamiento de la sanitaria debe mejorar. La empresa sanitaria está absolutamente obligada, ¿no es cierto?, a proveer del recurso hídrico, tendrá que buscar la fórmula para estar constantemente y los años que corresponda, abasteciendo de agua a la población. Desde mi punto de vista, los reglamentos, la Dirección General de Agua y las leyes que operan se basan mucho en el mercado. Pero cuando hay escasez, el mercado ya no funciona correctamente y esas imperfecciones necesitan la intervención del Estado, que yo creo que no se está haciendo adecuadamente. Cuestionar a un sector económico que aporta el 36% del Producto Interno Bruto regional y que hace crecer a Atacama por sobre la media nacional no es fácil para los pequeños agricultores, como Ana María y su esposo Cristian Palavicino. Viven en el sector Chamonate, donde siempre han regado con aguas servidas tratadas. Pero desde enero de este año, Aguas Chañar se la vende a la minera Candelaria. Una batalla por el agua liderada por Anita. Después de 16 años que no teníamos ningún problema, que regábamos sin problema las parras, los olivos, nos vemos en un tremendo disyuntiva que una empresa minera como la Candelaria hace negocios con Aguas Chañar, que es una sanitaria, obviamente. Entonces eso nos provoca a nosotros un enorme problema, ya que nos bajan totalmente el agua que recibíamos, ¿no? Este matrimonio podría vender sus derechos de agua y olvidarse de todos sus problemas, pero no quieren, se niegan a que les doble la mano la minería, aunque sienten que sus olivos, su aceite y sus parras tienen poco valor en esta guerra. Tú dices, bueno, no, que tal vez ellos tienen una situación que no quieren vender. No, mira, cualquiera se tienta, porque aquí hay, digamos, vecinos que viven en la misma situación de nosotros y ya les vendieron, y muchos están esperando sacar la cosecha para salir cascando. Intentamos conversar con los representantes de Candelaria, pero ellos prefirieron no dar la entrevista. Ahora, ¿qué pasa con esto de las ventas de aguas servidas a Candelaria? Que también ahí hay otro foco de conflicto. ¿Usted está de acuerdo con eso? Pero absolutamente. No hay una mejor recuperación, digamos, de un producto que antes se desechaba y se botaba, digamos, al río. Se supone que hay agricultores que lo usaban para regar. De acuerdo. Sí, mire, sí, es muy difícil dejar conforme a todo el mundo. Hasta acá llegan todas las aguas servidas de la ciudad de Copiapó, porque es aquí donde se realiza su proceso de purificación. A tanto ha llegado la escasez de agua en este valle, que estas aguas que transportan todos los desperdicios de la ciudad se han transformado en un preciado tesoro que muchos quieren poseer.
Irma ya se acostumbró a acumular agua todos los días para evitar sorpresas. No tiene idea de que es ella quien finalmente paga las consecuencias de todos los líos que hay con el agua en su ciudad. Y las paga literalmente, porque para mejorar la calidad de lo que sale de su llave, el sistema la hace financiar la mejora a ella. En este caso, la empresa sanitaria, cuando se vea enfrentada a buscar otra fuente alternativa o a tener que rehacer sus fuentes actuales, eso va a repercutir en las tarifas de los usuarios. O sea, como que las cuentas podrían subir, no sé, al doble, por ejemplo. Una ciudad entera recelosa de beber su propia agua, que no solo consumen los 200.000 habitantes de Copiapó, sino también quienes viven en Caldera y Chañaral. Decidimos entonces averiguar qué contenía este vapuleado líquido copiapino. Junto al DICTUC tomamos muestras del agua potable para descubrir si había algo en ella que confirmara los reclamos. Sus resultados serán clave para determinar qué tanto hay de rumor y cuánto de certeza en los temores de estas personas que viven escapando de su propia agua. Pero no son los únicos con problemas. Chile Sustentable identificó 26 conflictos por el agua en distintos puntos de nuestro país. La guerra por el agua ya no es exclusividad del norte chileno. Los derechos de agua en nuestra región están agotados en un 100% porque están 100% asignados. ¿Quiénes son los dueños de esa agua? Probablemente Copiapó es el caso más extremo de crisis hídrica en Chile, pero según un estudio del Banco Mundial, en nuestro país hay un déficit de agua que aumentará en los próximos 50 años. En Chile, de frentón, hay que meterse a la reforma del Código de Agua porque es un recurso escaso y que está crecientemente disminuyendo y va a llegar un momento que puede ser muy crítico a nuestro país. Y basta con empezar a recorrer la región metropolitana para comprobar que ya hay problemas. Ellas estaban felices. Después de muchos trámites consiguieron un terreno para acceder a viviendas sociales en el Cajón del Maipo. La canchilla, Brisas del Maipo y Los Conquistadores está fuera del área de concesión de aguas andinas. Tampoco tenemos los derechos de agua sobre esa zona. Indispensable para que yo pueda administrar la entrega del agua y el retiro de las aguas servidas. Lo que está diciendo es que el ingreso serio que nosotros teníamos planificado para este semestre no va a poder ser así. Lo que a mí me dijeron en su oportunidad, que ustedes les dijeron que en diciembre estaban recibiendo entonces sus casas, y eso yo lo veo difícil porque las casas las tengo que entregar como corresponde. De lo contrario estoy entregando la media agua. Yo le digo, nuestro proyecto está listo, pero ahora con el tema de esto, de verdad que se me está bajando el ánimo. Los derechos de agua en nuestra región están agotados en un 100% porque están 100% asignados. Y eso implicaría que para hacer viables los proyectos de ustedes, nosotros tendríamos que lograr que alguien nos vendiera derechos de agua. Pero si tú me dices que el 100% ya está asignado, ¿qué probabilidad hay de ejecutar el proyecto? Si no tenemos lo básico, no tenemos el agua. Toda esta información que usted nos entrega hoy son 4 años que nosotros seguimos perdiendo en estos momentos. La gente está asignada. Hay un problema real, importante. Necesitan una ampliación de la red de agua potable, pero aunque en su terreno existiera una cascada, si no tienen ese papel llamado derecho de agua, les está prohibido extraer el recurso. Es lo que establece la ley. La consejera regional consultó y el CERPLAC le contestó que en la región metropolitana no se pueden otorgar más derechos de agua. Y estos derechos ya no están disponibles porque los acuíferos en muchas zonas ya están cerrados. Ya no es posible asignarle recursos sin no estar afectando a otros que ya tienen ese derecho, digamos. Como derecho uno no puede tomarlos, digamos. Habría que comprarlos, expropiarlos, realizar alguna acción como cualquier otro bien. En Chile, la compra de la tierra está absolutamente separada de la compra del agua. Y por lo tanto, así como existe una escritura para la tierra, hay una escritura y una inscripción en los bienes raíces del agua. Y eso mucha gente no lo sabe y por eso a veces se encuentra con desagradables sorpresas cuando quiere hacer alguna actividad o simplemente cuando comienzan los conflictos del agua. Los derechos de agua ya se están convirtiendo en un bien preciado en la región metropolitana y eso ha elevado sus precios. 1 litro por segundo se vende acá entre 6 y 40 millones de pesos.
Cada familia se encalilló a lo mejor en años para tener esta plata que se pide, que cada uno lo tiene en su libreta. Y ahora con esto, ¿qué va a pasar? No sabemos. Pero esta solución que les dan de compren derechos de agua a otra persona, ¿qué les parece? No, a lo mejor es una solución, pero para nosotros es como muchos años más. Sí. No podemos seguir luchando nosotras. ¿Qué sacamos con luchar? Estamos gastando energía. Es mejor emigrar de acá. Pero después de varias semanas y muchas consultas, la DGA decidió aceptar que la municipalidad inicie el trámite de solicitud de derechos de agua. Claro que eso no representa ninguna certeza de conseguirlos. Es más, podría pasar por lo menos un año antes de obtener siquiera una respuesta. En Melipilla, los agricultores ven con angustia cómo el agua que antes les sobraba ahora se vuelve tan escasa. Han tenido que disminuir las cosechas porque no tienen con qué regar. ¿A quiénes culpan? A la agroindustria, empresas que necesitan extraer grandes cantidades de ese recurso. ¿En qué los vemos perjudicados? Que ellos sí sacan el agua legalmente, porque si uno les reclama a las empresas, tanto para cultivo como para beber, ellos dicen que ellos tienen todo en regla. ¿Y esta agua para cuánto tiempo cree usted que le va a alcanzar? Creo que depende de que a enero tendrá que durar. No pueden hacer nada porque no los protege la legislación vigente. Por eso que hay que modificar en forma rápida la legislación, porque hay que jerarquizar el uso del agua. Primero, para asegurar la vida humana. Lo tienen claro en Copiapó, Anita y su marido. Por eso no saben qué es lo que más les duele, si el temor a que su campo se les seque o ver cómo otros agricultores venden sus derechos de agua. Ellos tienen 22 litros por segundo, bastante poco comparando con el polémico proyecto minero Caserones, que adquirió nada menos que 1090 litros por segundo. Para hacerse una idea, equivale a la tercera parte de lo que tenían en el 2009 las 28 mineras de esa zona juntas. ¿Le parece correcto que una sola minera tenga 1000 litros por segundo como derecho de agua, independiente de que sean de distintas cuencas? Si usted me habla de 1000 litros por segundo, en el Valle del Copiapó, sí, es mucho. Los agrícolas tienen 6000, 7000 litros por segundo. Entonces acá yo le pregunto a las minerías, ¿qué medio ambiente cuidan? ¿Qué están cuidando? ¿Lo han destruido? Es mirarlo, objetivamente lo han destruido. Se han llevado el principal elemento para la vida, que es el agua. De esos 1090 litros por segundo, solo se ocupará la mitad, asegura desde la otra trinchera el gerente de Asuntos Externos y Comunicaciones de la minera, Jaime Andrade. El problema que existe en el valle es que hay una sobreentrega de derechos, es decir, hay más derechos del agua existente. Pero la contrapartida legal de esto es que los privados pueden tener todos los derechos que estimen o que requieran. Ahora, el uso razonable de estos derechos naturalmente debe estar regulado por la autoridad. Agua de mar sin sal para el consumo, mientras la que viene limpia y pura desde la cordillera queda para la faena minera, como la que ocupará precisamente Caserones, ubicada a 4.600 metros de altura y a 160 kilómetros de Copiapó. Fue aprobada en enero del 2010, en medio de intensos cuestionamientos principalmente por la gran cantidad de derechos de agua que adquirió. Incluso recibió observaciones por parte de la DGA, pero se le dio el vamos y con el voto de Viviana Ireland, socialista, quien era la intendenta de Atacama en ese entonces. Estábamos tratando de ubicar a la ex autoridad para consultarle su opinión sobre este proyecto, cuando, para nuestra sorpresa, descubrimos que ahora trabaja para la empresa que construirá precisamente Caserones. Fuimos a preguntarle directamente a la exintendenta por su decisión de trabajar en la empresa que construirá Caserones y su opinión sobre algún tipo de conflicto de interés que pudiese existir. Dudas pueden haber miles. Lo importante es comprobar en los hechos si hay o no alguna anomalía en el proceso. Eso, la verdad que no lo sé, no tengo información de que alguien haya dicho que hay alguna anomalía en el proceso. Le pregunto porque en el fondo genera esa duda. Puede generar muchas dudas, pero la verdad que la gente que me conoce, la gente que sabe cómo he hecho mi trabajo, las empresas privadas y también el sector público sabe cómo he actuado. Pero ¿cómo Caserones logró tantos derechos de agua? En los registros encontramos que la japonesa Lumina Copper, propietaria del proyecto minero, aparece pagando los últimos 5 años casi $30 millones para adquirir sus derechos de agua. ¿Quiénes fueron los afortunados? Revisando los libros, nos damos cuenta que muchos de ellos son precisamente quienes más reclaman porque el agua en el valle se seca, agricultores.
Jaime Proenza Espinosa es uno de ellos. Vendió a $60.000 cada litro por segundo. Fuimos a conversar con él, a preguntarle cómo un hombre de tradición agrícola, quien además es vicepresidente de la Junta de Vigilancia del Agua, entrega en bandeja a una minera la posibilidad de extraer más de ese escaso recurso. A uno le vienen a ofrecer $60.000 o más que vale ahora. Se habla que el litro debe costar sobre $100.000 el litro por segundo. Si a mí me lo ofrecieran en este minuto, le digo directamente, lo vendo todo. Lo vendo todo porque el negocio con el cual nosotros estamos no podemos. O sea, se está complicando cada día por el tema mano de obra, por el tema de costos, por el tema dólar, los insumos que suben todos los días. Entonces, el tema es difícil, es muy difícil. Resignado, la guerra del agua ya parece estar registrando sus primeras bajas en Copiapó. Ya no todos los agricultores tienen ánimo de seguir en batalla. Más fácil parece ser por estos días rendirse y vender. Y es que al analizar lo que ocurre en Copiapó, no es difícil concluir que el agua es un derecho, pero para el que tiene dinero suficiente como para pagar por él. ¿Quién tiene mayor dinero para hacer pozos profundos? La minera. ¿Quién tiene mayor capacidad de comprar derechos de agua al precio que sea? Las mineras. Entonces, y las mineras tienen un uso 100% consultivo de agua, es decir, no devuelven ni una gota. Yo creo que cada actor debe cumplir su función. La industria minera de alguna forma ocupa este recurso, le genera al país una tributación importante, le genera a la comunidad una cantidad de empleos directos importante, le genera a la comunidad una cantidad de empleo indirecto importante, le genera, digamos, con su inversión y con su gasto operacional, le genera una actividad económica a la región importante y a cambio de eso necesita una cierta cantidad de litros por segundo que debe ocupar. Es la difícil tarea de definir cómo seguir creciendo de manera sustentable, cómo poner de acuerdo a todos los sectores productivos y que la gente común y corriente no resulte perjudicada. Un dilema que probablemente no solo deberá resolver Copiapó. Pero aún falta saber cuáles fueron los resultados al agua potable que realizó el DICTUC y si lo que sale de la llave está enfermando o no a los copiapinos. Copiapinos, y ahora vamos a conocer sus resultados. ¿De qué calidad es lo que sale de sus llaves? Las conclusiones del estudio son claras. En 3 de los parámetros se sobrepasan los límites máximos que establece la norma 409, que rige el agua potable chilena. Entonces, por eso gastaba tanto en hervidores, cada 3 meses, 4 meses comprando hervidores, por los malos resultados del agua. Observando los resultados de la muestra tomada en la casa de Irma, en cloruros marca 418 miligramos por litro, por sobre los 400 permitidos. En sólidos disueltos, 2.466, bastante más de los 1.500 recomendados. Y en sulfatos, lo supera por el doble. Eso hace que el aspecto del agua puede ser turbia, en primer lugar. En segundo lugar, el sabor muy desagradable. En tercer lugar, puede contener elementos químicos que no están analizados en esta muestra, pero pueden contener que, por ejemplo, produzcan cálculos renales o que produzcan también irritación intestinal. ¿Esto podría afectar o cuestionar un poco la potabilidad de esta agua? Absolutamente. La potabilidad del agua está francamente alterada. Y nosotros estamos, de todas maneras, haciendo todas las inversiones y reconocemos que hay que cumplir la norma y potabilizar el agua de acuerdo a la norma y quitarle los sólidos disueltos, el sulfato y el cloruro de más que tiene, digamos, y lo vamos a hacer. Los elementos encontrados pueden provenir de fuentes naturales o industriales. Significa que el agua es dura, que el agua tiene cosas, sustancias metidas por desechos industriales, por minerales, por contaminación, que no debiesen estar ahí. Eso es lo que se llama un agua dura y un agua que está con algo que preocupa, ¿no es cierto? Algo que no debiese estar. Para el doctor Navarro, estos resultados son la prueba de su hipótesis. No podemos estar de brazos cruzados nosotros como urólogos, nosotros como médicos y por supuesto las autoridades cuando tenemos una cantidad de solutos que supera el doble el límite permitido. Eso significa que incide directamente en la génesis de cálculos renales. O sea, ahora ojalá que las autoridades se den cuenta lo que y pongan
alto a esta empresa. Sin embargo, para la empresa responsable de la calidad del agua que beben los copiapinos, esos 3 elementos que sobrepasan los límites permitidos no son los causantes de que Copiapó tenga la tasa más alta de cálculos del país. No necesariamente el agua la que nos puede generar. Entonces, pero uno podría considerar que tiene algo que ver, más aún pero hasta el momento no hay ningún estudio médicos concluyente ni nadie que pueda asegurar esa afirmación. No, siempre se habla en condicional. Es inquietante desde el punto de vista médico la mayor frecuencia de cálculos renales dentro de la población de la tercera región. ¿Y la duda no es suficiente como para tratar de mejorar la calidad del agua? No, nosotros entendemos que la norma chilena hay que cumplirla y la norma chilena de calidad del agua se cumple sí o sí. Pero esos 3 parámetros no se cumplen. Y esos 3 parámetros no se cumplen y por eso que estamos haciendo las plantas de osmosis para justamente bajar las concentraciones de esos parámetros. Cloruros, sólidos disueltos y sulfatos excedidos en la norma. Pero existe un modo de eliminarlos, utilizando lo que se denomina plantas de osmosis inversa. En Copiapó, la sanitaria Huachañar instalará 3. La primera de ellas recién empezará a funcionar a partir del próximo año. Efectivamente, ahora vamos a tener una modificación y un mejoramiento de la calidad del agua, pero evidentemente esto debió haberse hecho mucho antes. Nosotros planteamos originalmente por ir al mar a buscar agua desalada, que es la solución más cara. Y finalmente se acordó que no, porque significaba traspasarle el total de costos de esa inversión a los clientes, por lo tanto se optó por esta otra solución. Y yo diría que en el trámite y el estudio, hasta que tomamos la decisión, se demoró 4 años. En Chile, el 94% de la gestión del mercado del agua potable es responsabilidad de privados. Claro que el sistema impide que se pueda escoger la empresa proveedora, así que la gente debe confiar en que las autoridades se encargarán de velar porque la sanitaria cumpla con entregarle agua de calidad. Pero cualquier mejora la terminará pagando el consumidor. Los aumentos son significativos. Cuando estén todas las plantas funcionando, la tarifa aumenta en cerca del 40%. ¿Y eso sería en qué año? En el 2017. En el 2017. Claro, cuando estén todas funcionando, es el monto total. Esa alza en los precios molesta a los copiapinos y es lo que los lleva a reclamar frecuentemente ante Huachañar. Acá el agua se privatizó y el agua, al estar en manos privadas, el privado simplemente lo que le interesa es que al fin de la temporada salgan números azules. Es un abuso, un atropello a todo nivel. Sí o sí, son los usuarios los que terminan pagando las mejoras en el agua que beben, aunque la empresa que administra el recurso no esté bien calificada. En los rankings sobre la calidad del servicio que elabora la Superintendencia de Servicios Sanitarios, Huachañar no aparece bien evaluada. En el 2008 estuvo en el último lugar de las sanitarias. El 2009 y 2010 mejoró, pero siempre en las peores ubicaciones. Además, enfrenta reclamos en el CERNAC y debió pagar 76 millones de pesos por multas el año pasado debido a deficiencias en la calidad del servicio. Huachañar es dueña de la concesión hasta el año 2034. Una empresa con estos antecedentes puede asumir la responsabilidad de administrar el agua que consumen los habitantes de Copiapó, Caldera y Chañaral. No califica hasta el momento, no está a puerta de caducar la concesión. Nosotros no desconocemos la situación, pero el problema no se soluciona solo cambiando al concesionario. El problema se soluciona haciendo las inversiones. Y realmente enfrentando la situación de la región con las inversiones. Pero eso no es suficiente para aquellos que deben consumir esta agua, como Irma y Alejandra. Esto debería la autoridad estar encima en estas empresas, fiscalizar más estas empresas que hay acá en Copiapó. Que lo escuchen alguna vez para que se pueda cambiar, pues. Estamos vigilando, estamos con una fiscalización encima de la empresa en forma permanente. Para nosotros es una de las empresas que nos ocupa mayor cantidad de recursos profesionales. El concejal Guzmán optó por presentar un recurso judicial. Lo que le pedimos nosotros al tribunal, a la Corte en este caso, es que restablezca el imperio del derecho en decirle a la gente que no es apta para el consumo humano. Aquí no se ha dicho que no es apto. Entonces la gente sigue consumiendo agua. Mientras se ponen de acuerdo las autoridades mineras y grandes agrícolas, Irma recorre el río Copiapó, o mejor dicho, el lecho de ese caudal que antes corría con fuerza por la ciudad. Ahora luce como una cicatriz que se encarga de recordar a los copiapinos que su agua se acaba. Estamos mal aquí en Copiapó, ver nuestro río así. Está todo muriendo, cochino acá.
que vuelva, por último, algo de agua, pero que tenga agua. Es el reclamo que desde Atacama surge como advertencia de que en Chile el agua se está transformando en el oro azul. Chile es uno de los pocos países que consagra el agua como un bien privado, transable en el mercado a precios millonarios. El tema del agua será probablemente uno de los asuntos más debatidos en el futuro. Hay evidencias de crecientes conflictos de interés derivados de su uso en actividades productivas. El problema más grave tiene que ver con el acceso al vital elemento por parte de la población. Un informe del Banco Mundial advierte un sobreotorgamiento de derechos de agua en la zona centro y norte del país en las últimas décadas. Copiapó es hoy ejemplo extremo. Ojalá no sea una muestra de lo que nos espera. Esperamos sus comentarios en las redes sociales y su visita a nuestro sitio web. Informe especial, los grandes temas de Chile y el mundo.